Ahora sí vemos. Ahora bien. sí, po. Ahora sí que Ya, sí. pasa tenemos. ahí a la entrevista. Pasamos a la entrevista Cam. Hola Brian, ¿cómo estás? Ahora sí, te vemos. Te vemos y te escuchamos, por Hola, fin. hola, ¿cómo están? Bien. Bien, estamos acá por fin, ñoñando, por fin logrando esta transmisión, weón, que como siempre pasa algo, Matías, es imposible. Es imposible. Matías. Otra vez, Matías, siempre pasa algo, pero no importa, por fin se dio y bacán estar con usted aquí conversando en nuestro pequeño espacio de ñoñeo. Brian, de hecho nosotros, en lo que tú te estabas conectando, ya acá nuestro buen amigo Rojo hizo una presentación detallada de tu biografía completa. Ya la gente sabe con quién estamos tratando. Así que vamos de lleno con un poco saber de lo que ha sucedido, de qué significa también desde tu experiencia y que has estado inmerso en este mundo del cómic nacional, ¿no? ¿Cómo es hacer cómic en Chile? ¿Existe una industria? ¿Podríamos hablar de una industria, algo así? ¿Y qué tan complejo es el escenario nacional? O sea, yo creo que, bueno, no sé cómo será actualmente, pero me parece que hay muchas más ventanas para poder declamar tu arte, si tú quieres. Claro. Antes ciertamente era más complicado y, pucha, yo creo que el único punto en común que tienen todos los escritores, dibujantes o lo que sea, es que les gustaba esta cuestión nomás y empezaron a darle. Finalmente es una labor de amor. No da muy poco probable, digamos, que puedas mantenerte económicamente con él. Algo muy romántico, ¿no? Como de, ¿Perdón? algo muy romántico también. A eso mismo, así como... Tiene mucho En el sentido de romanticismo. morirte de hambre, seguro, terrible. Sí, pues como seguir la tragedia. pues, Seguir pero la tragedia. Desde la Claro, pasión. Muy romántico. Torturado y pasado caca. Pero ahí está toda la magia, si no duele no es de Chile, pues, o sea, totalmente. Sí. Claro. Todo es a palos acá, así que como, históricamente. Así el shonen. Así el chon, el mismo, pues, weón. Pero la verdad, igual, hablando sobre el cómo surge el generar contenido acá, existe pocos escenarios. O sea, evidentemente no existe una revista como serializada o algo que sea como una publicación regular, y tampoco existe el hábito de personas que puedan consumir eso. O sea, como Somos que. un país chico. Sí, somos un país chico, pues, weón. También como que todo conspira en cierta forma, porque por decirte una de las gracias de Caleuche a propósito de instancias que se dieron en donde tú podías salir mensualmente, la distribución por lo general también era ahí nomás, por decirte las Diablos que salían en esa época, Oh, ¿verdad? las publicaciones de Dédalo eran todas contenidas principalmente en Santiago. Claro. Una cosa que quisieron ver los editores de Caleuche es que ellos mismos eran de Talca, entonces iban principalmente por todo el sur. Es Era un una de las espíritu razones regional. Claro. de que nuestros personajes se conozcan harto igual hacia fuera de Santiago. Ah, bacán, que igual se nota eso por lo menos igual en esas revistas como más de antología, pues, o sea, como igual Claro. cada uno tenía como su propia identidad y su propia forma de llevar las historias, pues, más. De hecho era interesante ver cómo algunas sí se combinaban, como las que eran más del universo CS, ¿cachai? Pero no así como las otras que eran más independientes, que vivían sus propias historias más autoconclusivas, como no sé, la Cazadores del Desierto, qué sé yo, creo que se llama así una, que era bien interesante, me gustaba harto. Igual me surge una otra pregunta, disculpa, igual hablamos como que igual somos un país chico, pero de alguna u otra forma la tendencia geek de comprar cómics, de comprar manga, recién lo estábamos comentando acá mismo en el panel, sobre cuántas nuevas librerías se han abierto para vender este tipo de contenido, y de repente esa gente está solamente a un paso de entrar al mundo del cómic chileno. Es como, entre más gente entre a ese mundo, también es más fácil hacer que ese filtro, ¿no? Que hay un flujo hacia el otro lado. Claro, No sé está si... como preparando la cancha para que Claro, luego puede ser. haya como un... o tú lo ves de manera distinta. Me parece que todos fuimos fans. Claro. Entonces, como no hay una industria propiamente tal como profesional, el que quiere entra nomás, pues al final es qué tan insistente eres y cuántas ventanas tienes para efectivamente poder
manifestar lo que quieres manifestar. Por eso te digo, hoy día no sé si será más fácil, pero ciertamente hay más instancias. Claro. Claro. Antes era principalmente no sé, salir a kioscos finalmente. Sí, Incluso pues, ni siquiera era mucho de librerías especializadas porque estaban recién formando. Claro. A la Maleta, la Crazy, esas son como de mediados de los 90, a lo mejor un poquito antes, no sé. Claro. Pero habían tiendas, qué sé yo, de cómic en el centro de Santiago. Ahí fuera de Santiago no lo sé. El Francisco Nostroza, mi colaborador habitual, él es originalmente de Concepción. Tenía unas revistas súper buenas. Él consiguió antes que nadie con tu Hellblazer y cosas así. no. En una tienda que había en Concepción. Pero en general, como te digo, eran localizadas. Sí, además, pues igual acá en la región muy pocas instancias para poder consumir y comprar cómics hasta ahora por lo menos. Claro, Ahora creo que comentábamos este recién. último par de años. este último par de años que de Eso. y ha sido un boom. Igual los cómics en sí, ojo, se venden menos, los cómics gringos. Eso ya ha ido culpo a otra industria que tiene que ver con otra clase de seres. Pero Otra mala decisión de otra cantidad de malas decisiones que Claro. toman estos tipos, weón. Pero sí hay una merma bastante como en las ventas. O sea, uno va y los mangas se venden como pan caliente y cosas que ni siquiera tienen anime. En cambio, personajes icónicos, reconocidos y de algunos guionistas bien buenos no los inflan. Pues y es Claro. porque han tenido un mal manejo en los últimos años a nivel de publicidad también. Igual Claro. es curioso considerando El MCU, ¿no? Sí, pues, el MCU, lo que se trata de hacer con el DCU. Lo que se trata de hacer mal con el universo de ese. Claro, lo que ha salido mal, Bueno, digamos. ¿qué es Chile sino un cúmulo de malas decisiones, especialmente en el mundo del noveno arte? Sí, Sí. pero todos los días hay malas decisiones. O sea. No, sí es como un dolor. Oye, igual te queríamos preguntar sobre la inspiración e influencia para la creación de personajes. En historias, cómo tú, para ti, cómo puedes ir profundizando en los personajes que vas creando. No sé, el cariño que quizás tú mismo puedas generar a tus creaciones, a tus hijos. ¿Cómo es todo ese proceso de... La creación de personajes, la y de inspiración. dónde te gusta inspirarte y todo eso? Mira, como te digo, principalmente nace del fanatismo por lo menos en mi caso al menos, el fanatismo que yo tenía hacia ciertas series. ¿Cuáles veías? ¿Qué series Disculpa. veías? ¿Qué series veías? Por ejemplo. Puta, yo veía todas las series había por haber realmente. Pero por decirte específicamente, en el caso del Brujo, era una idea que yo tenía de que ciertamente en esa época con la proliferación de la farándula, qué sé yo, y como el culto a las celebridades, que era como no nuevo, pero no sé, pues quizás donde salían estos programas SQP y cosas así como que estaban más en la palestra. Entonces, a mí me era muy difícil creer de que un superhéroe pudiera ser probo, era alguien genuinamente bueno y bacán, qué sé yo. Claro. Entonces, lo abordé como del lado más cínico, o sea, para la opinión pública podía haber sido el mejor ser humano, pero en el fondo era un asco de persona. Claro. Entonces, si han leído la Liga de la Justicia Internacional, que era como cuando empezaron a llegar ya continuadamente cómics a kioscos, que también eso lo hablaba con Radian ¿Con el día Rojo? mismo. Sí. Sí, porque se murió Alan Grant y era uno de mis referentes en cuanto a cómics. Y ponte tú, una de las gracias que tenía esos cómics de Batman cuando salían a kiosco eran que eran autoconclusivos, en su mayoría. Entonces, ponte tú, uno tenía la costumbre de, si de repente iba al kiosco, encontraba la revista y, no sé, pues quizás varios meses más podían pasar hasta que encontraras la segunda parte de algo o no la encontrabas nunca más. Real. Entonces,
con Perfil, que eran estas historias de DC Comics que publicaban los argentinos. Primera vez se empezó a ver como periodicidad, al menos la primera vez que yo empecé a verlo. Y una de mis series favoritas era la Liga de la Justicia Internacional, que era como una sitcom con superhéroes. Entonces, el Brujo tiene mucho de eso. Ah, sí, es así la liga de Giffen. Es bacán, güey. Bueno, igual todo lo que mencionan Sí, como sí, esa sí. dualidad de héroes, como igual parecido a lo que sucede hoy en día, al menos con The Voice, ¿no? Como en esa misma... Lo que hay detrás del héroe, de la Como imagen. transpolado a estos tiempos, porque estos Claro. tiempos son mucho más del chocolate, pues, güey. Claro. La Liga de Giffen responde como a los momentos ochenteros, al final de los 80, pero igual es bacán. Malo de Watchmen, ¿no? Ese cuestionamiento detrás de la imagen. Lo importante igual sí era como ir tras bambalinas. Entonces podían estar combatiendo, pero lo que más me interesaba a mí al menos es ver como la dinámica o lo que pasaba por la mente Del personaje, claro. Y como te digo también Más seinen. era como mi cariño por la mitología chilota, que era como hasta esa época como que se habían hecho pocas cosas con la mitología chilota, y a mí me encantan, particularmente me gustan los imbunches, pero con el imbunche no se puede hacer mucha historia. El imbunche es parte, junto con la voladora, qué sé yo, con el caballo marino, con otros personajes, todos de la brujería. Entonces finalmente por eso hice el grupo. O hicimos, digamos, con Francisco, con Carlos, con Mauricio. Entonces, no sé, pues obedece a como inclinaciones especiales que tiene uno. Cuando hice Anatema, ciertamente lo que quería hacer era como mis propias historias de John Constantine. Francisco y yo somos súper fan de Hellblazer, entonces la idea era como transportar el mismo arquetipo para acá, para Chile, hacer un personaje que ciertamente bebe un montón de John Constantine, pero con sus propios quirks, sus propias, qué sé yo, capacidades y habilidades, y con historias que ocurrieran sí o sí en Chile. Claro. Entonces, Está bueno igual eso. finalmente, como te digo, la construcción de personajes depende mucho de la historia, de la premisa, de lo que tú concibas, y lo que sí yo encuentro que es súper importante es tratar de hacer ese personaje sea bueno, sea malo, lo más tridimensional posible. Claro. Lo más Ponerle profundo, fallas, ¿no? Ya. ponerle, qué sé yo, no sé, que reaccione de cierta forma, de que tenga si tú cierras los ojos y lo escuchas hablar, o alguien te lee el diálogo, más o menos sepa qué personaje es y que no es intercambiable con otros personajes. Eso es Su súper identidad, importante. po, claro. Eso es súper importante, mantener la identidad de un personaje. A través de las capas que le vas generando de aristas. que Sí, le va- pues, le va onda, dando. tú Claro. por medio de las Finalmente, situaciones lo vas presentando. la imperfección lo que hace al personaje interesante. Identidad, pues, claro. Sí. Sí, claro. Oye, bacán eso, no se había mencionado hasta No, ahora. no habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado, así que bacán. Un buen punto, Tanto que el brujo como el padre Anzuelo tienen esa misma cuestión. Tú puedes definirlos casi por los defectos. Sí. Claro. Eso es una Entonces- gracia en los personajes. Igual tiene harto que ver con esto de la identidad que tenían los protagonistas en este era dorada de las series que apareció después del año 2000. Pues, onda, esto muy Claro. marcado por el protagonista antagónico, este protagonista de dudosa moralidad, muy tridimensional siempre. Siempre hemos estado de Claro. lados muy sensibles, pero también de cierto tipo de brutalidad o frialdad. Así que igual bebe harto de eso, así que bacán. Buena. Walter White, de Tony Soprano, qué sé yo, todo. Esos como que te me digo, son cuadran casi a mí. Tony Soprano. por su defecto, digamos. Sí, bacán. Hablando también sobre eso, me gustaría igual mencionar sobre la experiencia. ¿Cómo es trabajar con más colaboradores? Igual hemos hablado con artistas que han trabajado principalmente como sus cosas, o sea, sus proyectos Claro. más personales. Ah, ¿Cómo es artista esto de integrante. colaborar y llegar a consenso en algún momento en el que alguna idea sí me parece mejor, otra no tanto? Y cómo poder trabajarlo para lograr una obra cohesionada. Po? Pucha, yo no soy Frank Miller, ¿cachai? O sea, intenté dibujar, pero la
nosotros lo llevamos quizás al extremo con esas dos ocasiones que tuvimos de publicar cómics de tiraje nacional en los diarios. Y yo sé. No sé si estaba en la reseña o no, pero yo fui una de las personas que participó en Historia de Chile en cómic, que salió en el 2008-2009. Sí, lo reseñamos. Sí lo había mencionado. Ya, y Triunfadores. Entonces, es la gracia de esos dos cómics era como que éramos un puñado de guionistas. En el caso de Historia de Chile en cómic también está Francisco Ortega, Alejandro Lecaros, ¿Sí? y nosotros, Sebastián Castro y yo y Carlos Badilla. Y nos íbamos rotando. Y en Triunfadores éramos nosotros solamente, Sebas, Alejandro y yo. ¿Ya? Y los que se rotaban eran los dibujantes. O sea, bueno, en la Historia de Chile también, como te digo, fueron 2 años casi De trabajo constante. Igual es brígido trabajar serializado, me imagino, ¿no? Sí, no, es un caos absoluto. Ya era un caos ya en el caso de Caleuche, por ejemplo, que es desquiciado tratar de hacer una publicación mensual acá en este país, digamos. Mensual. Claro, semanal era aún más, pero era un equipo enorme. Entonces, a veces ponte tú, hay problemas que surgen, qué sé yo, hay como ruido en el canal, en el fondo, pero dado el volumen no se podía hacer de otra forma. Oye, ¿y cuánto tiempo era lo que se demoraban desde que tenían como el trabajo listo hasta el momento de la publicación? En estos casos de estas serializaciones como Caleuche O los héroes de Chile. o los héroes de Chile. Mira, es que Caleuche ahí había pucha, yo incluso también se los dije, los gringos normalmente tienen como 3 meses de anticipación. O sea, lo que están publicando hay como 3 meses y además hay como backups, hay como en caso de que se caiga el dibujante, qué sé yo, el guionista, qué sé yo, ahí te pueden meter otras revistas. Acá estábamos mes a mes. Salvándola Fue como se asesino. podía. En el caso de Historia de Chile, ¿no? y de Triunfadores teníamos harto más tiempo. El problema era que ponte tú, nosotros le mandábamos, por decirte, un outline del guión, o le mandábamos el guión completo, y la gente de los diarios no la leía. Es mucho más fácil cambiar desde el guión. Pero ¿qué es lo que hacía la gente la mayoría de las veces? Te corregía una vez, o sea, uno le daba como un tiempo para que nos señalaran para arreglar tal o cual cosa, y de ahí se pasaba al dibujo, pero nunca nos enviaban muchos comentarios. Entonces después alegaban cuando la cuestión estaba dibujada. Y ahí sí que era Eso- lento cambiarlo. Pues. Sí, Claro. Que nadie dimensiona todo el trabajo que implica hacer un cómic hasta que tú haces un cómic. Nadie lo... No te creo que no. Todos juran de que es como súper fácil, pero no. Oye, ¿y qué opinas? ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las nuevas herramientas que se están utilizando? Y cómo indagado un poco en ello, incursionarte en los webtoons, los webcomics, como ese tipo de formato. No, como te digo, yo soy bien lego y no he tenido como mucha oportunidad, pero yo encuentro que todo funciona, y que yo creo que de todo tú puedes sacar todo medio, todo programa, lo que sea, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Cuando la primera vez que estábamos haciendo In Absentia Mortis, eran como casi unos como motion comic. Ya. Ya. Se Igual veía otra cosa. una franja y aparecía el personaje y los diálogos iban apareciendo, entonces era casi animado, por decirlo. Claro. Entonces ahí se nos advirtió en el fondo que teníamos que tener como una viñeta como widescreen, Ya. y había como cierta limitación en el formato, pero a la vez era como un motion comic la primera vez, porque ya después, una vez que lo publicaron y todo, salió como salió nomás. Pero entonces eso también te crea cierta fortaleza. No sé cómo será Webtoon ni nada, pero te apuesto que tiene sus propias
con su estructura. le puedes sacar provecho. Había una página de cómic que me presentó Rodrigo antes de Anatema, que como que iba para abajo, para abajo, para abajo, y también había como un autor que le sacaba con el máximo de provecho A la dinámica en caída, ¿o no? Claro. Sí. claro. A la narrativa en caída, sí, cacho esa cuestión. Sí. Akira Toriyama exploró harto en eso en Dragon Ball. Onda, cuando en los tomos de Dragon Ball de Goku chico, los primeros tomos de Dragon Ball, hay varias viñetas en las que son narradas en caída. Onda, va cayendo el personaje y todo va Hacia abajo. narrándose hacia abajo directamente. Es distinto. ¿Ah? Como el Es webtoon, distinto. po, Como la caída de Kaido en... Ah. Ya, sorry por mencionarlo, pero en el One Piece 700, listo, basta. No, pero bacán, bacán eso. Claro, yo creo que también eso evoca una forma de... O sea, Akira Toriyama se destacaba por cómo él desarrollaba los ataques, por ejemplo. Sí. Entonces, eso igual hacía de que tuviera una fluidez diferente a un formato convencional, a una historia convencional. Sí, bacán. Y a mí me gustan esos tomos de Goku chico. Oye, súper de más, po. Son De buenos. más que sí. Son buenos. Para conseguir con la pauta. Tenemos algunas preguntas como que estábamos que ahí. estaban, sí, totalmente. Tienen que ir. que están ya Hay un equipo marcadas. creativo también acá. Sí. Y quería como preguntar principalmente también sobre alguna sugerencia que tenga algún creador que pueda estar viendo, alguien que de verdad quiera como lanzarse a crear cómic o manga o que se lance en este escenario tan adverso como es Chile. Bueno, a lo mejor hoy día es menos adverso, no lo sé. Como te digo, ciertamente hay más opciones, me parece. Mira, la persona que quiere meterse en esto se va a meter, de una forma u otra. Finalmente es una cosa de voluntad o qué tanto quieres hacer esto. La recomendación que puedo dar, tanto para guionistas como para dibujantes, que es la que siempre doy en el fondo. La unidad de un cómic, digamos, es la hoja. Bueno, digamos, es la viñeta. Pero digamos, cada página en sí es como una pequeña historia. Tú idealmente deberías tener un comienzo, un desarrollo y un final, y tratar de, al final de la página, dejar la forma más creativa o más intrigante que puedas tener para que el lector quiera dar vuelta a la página. Mira. ¿Ubican el término el toque Lubitsch? No, No, yo tampoco. Yo no. No he escuchado. por favor, ilústrenos. Billy Wilder, que es mi director favorito, su mentor se llamaba Ernst Lubitsch. El tipo, Wilder, lo que decía era que tú tenías que tratar de sacarle el máximo de jugo posible a una escena, en la medida en que se pudiera. Entonces, el ejemplo que él daba era, en una película de Lubitsch hay como un general, te presentan al general y te presentan un cabro más joven que era el capitán, digamos, alguna cosa así, o un teniente. Y se sabe que la señora del general está al fondo, recostada en una cama. Entonces se ve levemente. Tanto el general como el teniente tienen unos cinturones con una espada. Entonces el general va, habla con su señora y después baja. Y vemos al teniente meterse en la puerta. Entonces la idea era, tú quieres decir de que el teniente va a tener un affair con la esposa del general. Entonces, ¿cómo desarrollas tú esa idea? Entonces, Lubitsch lo que hace es, sin contarte nada, como que te insinúa, se aleja el general, después se le olvida algo, vuelve a la habitación y Encontró algo, habla, ¿no? con la señora y de pronto encuentra el cinturón con la espada y cree que es de él. Y se lo trata de poner. Y el general era,
como tremendo guatón y el No le el cerraba. teniente era un flaquito. Sí, po. Entonces, ahí el general cacha de que hubo alguien en la habitación. Claro. Entonces, con ese ejemplo, lo que te decía Billy Wilder y Lubitsch era de que algo tan sencillo, tan básico como presentar una FER, que tú lo puedes presentar de muchas formas, trata de buscar la forma más ingeniosa de hacerlo. Claro. Y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Y conectarlo con la misma narrativa también, pues. Claro, la Claro, manera más sí. ingeniosa, la narrativa. Sí. El primer guión que hice del brujo tiene un cliffhanger, que es esa cuestión cuando continúa, ¿Ya? terrible malo. Entonces, Ya. como que termina nomás la Termina, y era. Llega. ya para el segundo número, Ya. ya sabía yo que tenía que presentar algo. Un enganche, no se ¿no? trata de forzarlo, sino tratar, como te digo, de encontrar la forma más ingeniosa de resolver cualquier problema. Y eso funciona para cualquier situación. En un drama, en una comedia, qué sé yo, en el horror, en lo que sea. Entonces, y tú siempre puedes encontrar la mejor forma. Y no olvidar, como te digo, que cada página debería invitar al lector a dar la vuelta y a seguir y a continuar con la historia. Oye, tremendo datazo, ¿no? Es el medio dato. O sea, no, dos datazos que al menos yo lo considero como en la práctica, así como demasiado práctico. Primero, preocúpate que las viñetas tengan un inicio, un desarrollo y término y que quieren invitar, y estéticamente esté tan bien ordenado, ¿no? Sí. Que te invite a dar la segunda y ojalá con ese toque de saber darle el ingenio, que era como el toque Lewis, dijiste, ¿no? ¿Ese era el término? El Lubitsch, claro. Lewis, toque El Lewis. toque de Lubitsch. Ya Que yo era me- como el mentor de Billy Wilder. Dos Billy grandes Wilder que lecciones. hizo Sunset Boulevard, de Double Indemnity. A lo mejor no es tan conocido como director, pero sentó cualquier cimiento. Así, si tú te fijas, y sus diálogos eran Una escuela, ¿no? súper modernos para la época. Ah, Bacán. Yo, Bacán, bacán. Nos queda la última pregunta que ya, Ya, pues, como muy bien. a grandes rasgos generales igual. ¿Alguna recomendación de alguna serie, cómic, película imperdible que le parezca? Por favor, eso es lo que más nos gusta acá, recomendar a cosas. nosotros nos gusta eso, ¿eh? Ese es nuestro cortecito. Eso es lo que más nos gusta, recomendar cosas. Así que alguna cosa que quiera recomendar, comentar. Igual no he recomendado harta cosa, ¿eh? Sí. En este breve rato de... Los han salido ñoños varios somos títulos. así, los Sí, ñoños somos sucede. Pasa. No, pero ahora sí como que quieras recomendar, que te ha vuelto la cabeza en este último tiempo, quizás. Bueno, no es nuevo, de hecho es bastante viejo, pero Nos gusta también. el Radiant lo trajo a la mente porque me decía que estaba viendo The Wire. Y me parece que sería un despropósito no mencionarlo. Por The favor. Wire, para mí, es la mejor serie de televisión que se ha hecho así como... Ah, qué fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte. Y la gracia de The Wire es que la primera temporada Que parece son choros. como una historia bien realista de pacos y de adictos, y de ¿cómo se llama? De traficantes. Entonces ocurre en la ciudad de Baltimore, en donde el tráfico de drogas es prácticamente un trabajo legítimo. Esa es como la premisa. Entonces, ya la primera es como bien realista, pero es como un poco cadenciosa, si tú quieres, pero de todas maneras es una excelente serie. Pero ponte tú, a partir de la segunda temporada, vamos viendo como otro aspecto de la ciudad de Baltimore, que es, por decirte, el mundo del puerto, que es importante para Baltimore. La tercera temporada empieza a meterse en el mundo de la política. Y los personajes que vienen de antes siguen existiendo con sus propias historias. Pero es como Shrek, es como una cebolla. Con capas. Muchas capas. Se va llenando de capas. La cuarta temporada es el mundo del sistema educacional Mira. nefasto de Estados Unidos. Sí, po. Y la quinta temporada Hablemos de es segregación. el mundo de la prensa. Wow. Entonces te va construyendo como una radiografía de Baltimore. Y con eso de Estados Unidos, en verdad, po. Escucha, puedes sacar símiles acá en Chile. Claro. eh, Al destajo.
hasta el día de hoy. Podríamos hacer una Lo cual- adaptación, digamos. Fácilmente la adaptación. The Wire chilena. con Ramón Yao. Con Ramón Yao. Como McNulty. Claro. Oye, Sí, no, como metástasis. Como está Pero como sí. metástasis. Bueno, The Wire que está en HBO Max, ¿verdad? Ahí para que la gente. En la legal, porque también hay el mundo internet extenso también. Oigan, vean, The Wire es buena The Wire. Sí. No, pero igual, Yo estoy factura, muy metido. factura HBO, ya lo habíamos mencionado también muy muchas buena. veces. Está, La factura- está esa escena de Peter Griffin en donde sale que la Claudia, mi pareja, me molestaba con eso mismo porque The Wire y Breaking Bad yo siempre las recomendaba y la sigo recomendando. No hay que recomendar Breaking Bad casi porque ahora todo el mundo la conoce. Claro, Pero The Wire no es tan conocida. claro. Y Peter salía cada rato así como tengo que recomendar The Wire. Como el meme. También Breaking Ese que Bad. está como apretando el. Claro. Oye, pero no, sí es bacán, weón. De verdad que está ¿Viste? súper bien Ya hecho. se convierte. Sí, no, Sí. yo siempre fui con una predisposición de ver The Wire y que sabía que iba a encontrarla buena. Pero de verdad no quería verla porque sentía que me iba a deprimir por ver algo tan bueno quizás, así como me pasó con The Sopranos, porque todavía no supero The Sopranos, pues, bueno, así que me metí en The Wire, es como salir del crack para meterse a la heroína, una cuestión tremenda. Así. Está bien. No, pero es genial. Es que claro, como un aspecto como realista, o sea, es como lo más realista que puede hacer una cuestión ficcional, en el fondo. Sí, Porque ponte tú estaba esa otra serie que se llamaba The Shield, que era re buena, Con Dean Norris. Con Michael Chiklis, sí. claro. Que era Big Mackey se llama el personaje, que es como de la misma onda, pero tú puedes notar que está un poquito más ficcionada. Lo mismo Breaking Bad, o sea, es bien realista, pero claramente hay como un tono un poquito más como histriónico, ¿sí? Entonces, The Wire es como lo más naturalista que podáis pensar sin que sea realmente una cuestión así como un documental. Claro. Pero es dinámico dentro. No, es bacán. No aburre. Pero Una buena ficción. más lento que la serie convencional. No, es gran televisión, aguante Gran The Wire, televisión. aguante The Wire. ¿De qué año The Wire? Igual es como. 2002. 2002, igual lleva su tiempo. No, si del año de la pena estaban recién saliendo 20 años atrás. los teléfonos celulares desechables, que era Mira. como una de las tecnologías que usaban los traficantes. Igual lo que me pasa bastante con The Wire y con Los Sopranos también, por ejemplo, es que siento que envejecen súper bien, así como. Claro. Claro, no, Que, o no envejecen lamentablemente, estrictamente. yo creo que seguimos igual de mal, entonces seguimos reflejando. No hemos cambiado nada, se ha aprendido nada. No hemos aprendido nada en 20 años, La- así que todavía adaptable. Exactamente. Si Claro. evolucionáramos, quizás lo encontraríamos anacrónico. Arcaico, la cuestión, claro, pero no. Pero siguen funcionando Pero bien. no Han pasado 18 años y todo, sí, igual. Y sigue igual. Oiga, Brian, de verdad, muchas gracias por conversar sí. con nosotros. De verdad, Sí, te pasaste. para mí ha sido algo bacán, una muy buena instancia. Yo estoy muy contento el día de hoy, así que Bien. Rojo está feliz. Espero que lo hayan disfrutado también nuestros compañeros ahí que están ahí comentando en Twitch y mandándonos amorcito. Oye, sí, gracias, Brian, gracias por tu tiempo, por tu disposición. No, gracias a ustedes. Digo. Eso. Y no sé si queréis como tirar una palabra de cierre, aunque ya no tenemos que hablar harto, pero algo como para cerrar. ¿O dónde te vean podemos The Wire. encontrar, por ejemplo? Como... Vean The Wire, sí. Ah, vean The Wire. Y tu trabajo, ¿y dónde, si alguien que está acá escuchando se motivó y si a dónde encuentro el brujo, dónde encuentro Anatema. Lo que hay, Anatema. Te pasé ese link, ¿cierto? Sí, Hay me dejaron una un link página que acá. se llama Historieta CL donde se pueden comprar tanto el brujo como Anatema. Buenísima. De Te hecho, recomiendo más es- Anatema porque está- es mejor que el brujo, pero el brujo está. El brujo el más popular. Anatema es tu Pero- recomendación. Sí, como que el que está acá viendo en Twitch. Toda la gente que está viendo en Twitch, tú decías Anatema. Vayan allá. Es tu hijo favorito. El regalón. Es difícil amar a Roman porque es un saco wea. Pero suele pasar, uno les tiene cariño a esos personajes. El Hal hijo Jordan, cacho. por favor. Son tridimensionales en el fondo también. Sí, son tridimensionales, hemos son ¿viste? Sacando datitos también. Sí, de la está entrevista. bien, está bien, está sí, bien. Tridimensional también. Yo voy a dejar acá el link donde puedan comprarlo, lo voy a Ya, dejar po. en el chat del Bacán. Twitch. Así que, bacán, muchas gracias, Gracias, Brian, por compartir Brian. con nosotros. Sí, Le enviaremos gracias. el link del capítulo a YouTube. También saludo a las personas que nos están viendo por YouTube ahora. Por YouTube también, sí. Saludos a la gente de YouTube. No olvidemos a la gente de YouTube.